de acuerdo cronológicamente, estamos en el final del libro Shofetim. Ya vamos a empezar próximamente después con Shemuel, toda la historia de Shemuel. Pero ya vimos en la última clase lo que pasó con el Pesel Mijá, la idolatría. Habíamos visto lo que había sucedido con lo que fue la idolatría de Mijá y todo lo que había pasado con el pueblo de Israel, que se fueron tras esa imagen, tras esa idolatría. Y al final del Sefer Shofetim cuenta esas dos historias, lo de Mijá, que fue una historia terrible, y la siguiente historia, que es la de ahora, que es una historia trágica. La verdad que lo pensé mucho. Vamos a estudiar hoy una de las historias más duras del Tanaj. Así como escucha, una historia muy difícil, pero podíamos haberla salteado y empezado con Shemuel. Pero tenemos que saber también, y no solamente eso, tenemos que saber y aprender el musar de eso, aprender qué nos deja esta historia. Porque la verdad es una historia de violencia. Es una historia de orgullo, una historia de silencio, una historia de guerra civil entre el pueblo judío. Pero al final es una historia de reconstrucción, es una historia de esperanza. No sé si terminaremos hoy o necesitaremos 2 clases para la historia de Pilegesh Bagibá, la mujer concubina de la ciudad de Gibá. En verdad, no estudiamos esta historia para deprimirnos, ¿okay? Sino porque la Torá y el Tanaj nunca esconden la verdad. Como ya vimos, hay otros libros que nunca te van a hablar mal de los protagonistas, pero la Torá te cuenta la verdad. Y si te tiene que contar algo que pasó bien o algo que pasó trágico, la Torá te cuenta exactamente la verdad. Y la Torá nos muestra hasta dónde puede caer una persona, ¿sí? Hasta dónde puede caer. Y también la Torá nos cuenta cómo una persona se puede levantar. Cuando, una vez, entre paréntesis voy a contar, cuando Abraham vino, justamente en esta operación que pasamos, llegó a una ciudad que se llamaba Gerar, ¿se acuerdan? Y vino el rey Abimelech y le dijo, ¿quién es esta señora? Dijo, es mi hermana. ¿Ok? Bueno, se la llevaron al palacio, a Sará, pero en ese momento Hashem le reveló en sueño al rey Abimelech de que, ¿por qué agarraste a esta mujer que es la esposa de Abraham? Entonces, después vino él y le reclamó a Abraham vino. Le dijo, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Casi vas a cometer adulterio con ella. Entonces, ¿qué le contestó Abraham vino? Le contestó un pasuk. Vayomer Abraham, ki amarti rak en irat Elokim bamakom hazeh, baharaguni al devar ishti. Le dijo así, ¿sabes por qué no te dije que era mi esposa? ¿Por qué? Porque yo dije, rak, solamente no hay irat Elokim, no hay temor a Dios en este lugar. Baharaguni, entonces me van a matar al devar ishti por mi esposa, me van a matar. Entonces, hay una palabra que está de más en el pasú. Dice, Vayomer Abraham, ki amarti rak en Elokai, porque dije, solamente no hay Dios, no hay temor a Dios. La palabra solamente está de más. O sea, ¿qué quiere decir solamente no hay? La Torá no hay una palabra de más. La Torá podría haber dicho, ki amarti en irat Elokim, porque dije, no hay temor a Dios en este lugar. ¿Qué quiere decir? Porque dije, solamente no hay temor a Dios. O sea, ¿qué aumentó la palabra solamente? O sea, como esa palabra rak está de más. Porque yo pensé que acá, como yo dije que acá no hay temor, no hay temor a Dios. ¿Qué quiere decir solamente no hay temor? Así es. El Rabbi Hanan Wasserman, era un rabbi, el alumno del Jafes Haim, él explica que le dijo así a Abraham Avinu, mira, vuestra ciudad es una ciudad refinada, es una ciudad llena de logros, es una ciudad culta, pero hay un solo problema. Rak, solamente hay un solo problema. En esta ciudad, ¿sabes por qué yo no te dije que era mi esposa? Porque en esta ciudad no hay temor a Dios. Y cuando falta el temor a Dios, todas las virtudes, todos los logros humanos pierden su valor. Cuando no hay Irat Elokim,
Entonces, puede ser todo, puede ser que sean gente decente, respetuosa y todo, pero cuando no hay Irat Elohim, cuando no hay temor a Dios, pierde su valor, todo pierde su valor. Entonces, tiene Irat Elohim, dice, cuando no hay, por eso digo Rak, solamente no hay temor a Dios, cuando no hay temor a Dios se pierde su valor, por eso aumentó la palabra Rak. Si el comportamiento de las personas no está guiado por la conciencia del Creador, no hay garantía moral alguna. Si no hay, por más que una persona vea, no hay, cuando no hay temor a Dios, las pasiones, los deseos terminan dominando sobre la razón y la justicia. ¿Sí? Todo puede ser bien, puede ser de lo mejor, pero si no hay temor a Dios, al final los deseos y las pasiones van a terminar dominando. El Rabbi Hanan Bassan advirtió que eso mismo estaba ocurriendo en Alemania. Él estaba antes de la guerra, incluso también después él murió en la guerra. Y antes de la guerra, todavía mucho antes, él advirtió, en Alemania es una ciudad muy culta, pero en Elokai Bekirbi no hay temor, en Irat Elohim, no hay temor a Dios. La gente, él decía que era un país, Alemania, y todos sabemos, era un país lleno de cultura, un país lleno de ciencia, de leyes morales, pero Rak, había un problema. ¿Qué problema? Solamente en Irat Elohim, no hay temor a Dios. La gente, cuando el Rabbi Hanan Bassan dijo eso, la gente le reclamaba, incluso hubo rabinos que le reclamaban. ¿Cómo usted dice así, rabino? ¿Cómo usted puede hablar así de Alemania? Alemania no es así, Alemania es una tierra de leyes, Alemania es una tierra de cultura, Alemania es una tierra de valores. Así le decían, los judíos no estamos en peligro en Alemania, la ley nos protege. Así le reclamaban a Rabbi Hanan Bassan. Pero lo que cambió fueron las leyes mismas en Alemania. ¿Sí? Con las leyes de Nuremberg cambiaron, o sea, se hicieron otras leyes que cambiaron. Eso fue lo que había sucedido en Alemania, porque no hay Irat Elohim. Una vez ahí mismo, en la noche del Kristallnacht, había un Rab Reuben Bulka, habían incendiado una casa, una tienda cerca de la casa de él y se estaba incendiando todo, obvio, como era la noche del Kristallnacht, y llamó a los bomberos para que vengan a apagar el incendio, diciendo, sí, nosotros apagamos el incendio, pero no tenemos prohibido ir a apagar incendio de las casas judías. ¿Qué pasó? La ley seguía existiendo, pero sin justicia. Existía la ley, pero no había justicia. La cultura, la civilización no significa nada, porque cuando no hay temor a Dios, la ley pierde todo su valor. Y eso es lo que pasó en Alemania, que la gente le reclamaba a Rabbi Hanan Bassan, ¿cómo usted está diciendo que no hay, que Alemania no hay temor a Dios? Claro, bueno, al final pasó lo que pasó. Y esto es un poco lo que vamos a ver en la historia de hoy de Pileges Bagivá, lo que pasó, como menciona en Shofetim. En verdad, este suceso, como el suceso anterior del Pesel Mijá, de la idolatría de Mijá, si alguien no la escuchó en la clase anterior, nos avisa y con mucho gusto se la mandamos. En verdad, esto no ocurrió al final de la época de los Shofetim. No, esto ocurrió al principio. Pero la pregunta es, ¿y por qué está en el Sefer Shofetim? ¿Por qué está puesto hasta el final? ¿Por qué los Jajamim pusieron Shemuel Anabí, que fue el que escribió Shofetim? ¿Por qué lo puso esta historia hasta el final del Sefer Shofetim? Entonces, eso fue porque es una tragedia tan baja espiritualmente que no quería Shemuel Anabí, no quería que la gente, que todos los gentiles y todo el mundo diga, mira, apenas entraron los judíos a Eretz Israel, mira lo que hicieron. Salieron de Egipto, vieron todos los milagros en el desierto y llegan acá y lo primero que hacen es idolatría y este hecho esto que vamos a contar hoy. Entonces no quería que la gente hable de eso, entonces lo puso hasta el final. Pero en verdad este hecho pasó cuando murió Yoshua. O sea, apenas entraron a Eretz Israel, a los pocos años, cuando muere Yoshua, y antes de elegir al shofet, al primer juez, que era Otniel ben Kenaz, que fue el primer juez de Israel. Entonces, era una época, como dice, y lo trae varias veces en el Sefer Shofetim, dice, Bayamim Haem, Melech be Israel, dice, en ese tiempo no había un líder, no había un rey en Israel,
y cada uno hacía lo que se le venía a la gana. Así dice, varias veces decía, lo trae así en el libro en Shofetim. Es decir, no había un liderazgo claro, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Y ese tiempo en la tierra de Israel en que reinaba el silencio, no había quien enseñe un silencio peligroso. Yoshua, como dijimos, había muerto. El pueblo ya estaba asentado y estaban conquistando tierras, pero ya estaban asentados. Cada tribu estaba en su territorio, cada uno estaba ocupado en sus conquistas. Entonces no había rey, no había liderazgo, no había quien guiara al pueblo judío. Y ahí es donde empieza una de las historias más crudas y más profundas del Tanaj. Se llama la historia de Pilegesh Bagiba. Y vamos a encontrar, bueno, es una historia difícil de digerir, ¿ok? Pero la Torah, como dijimos, no esconde nada. La Torah te lo va a contar. Puede ser otras, como dijimos, el Corán nunca te va a hablar mal de Mahoma, y tampoco los evangelios nunca te van a hablar mal de Yeshu. No te van a decir que la gente se portó mal con él, no él con la gente. Nunca van a decir. Pero la Torah, cuando te tiene que hablar que Moshe se equivocó y le pegó a la piedra, te lo va a decir. Cuando la Torah te va a contar el Maaseh de Yehudá con Tamar, con la nuera, te va a decir. Cuando la Torah te cuenta lo que pasó con las hijas de Lot, te lo va a contar. Y cuando la Torah te va a contar también lo que pasó con Pilegesh Bagiba. Ok, entonces había un hombre que ni siquiera menciona el Tanaj, el nombre de esa persona, ni siquiera el nombre de la esposa. La Torah no te encuentra, o sea, normalmente cuando te va a contar algo te dice quién fue el personaje. Acá la Torah no te encuentra ni quién es él, ni quién es ella. Solamente lo menciona como Leví. Entonces vamos a mencionarlo como el Leví, ¿no? El Leví. Entonces había un hombre de la tribu de Leví que vivía en Har Efraim, o sea, en el monte de Efraim, o sea, en el sector donde le tocaba a la tribu de Efraim. Pero él era Leví, no importa. Los Levíim dijimos que estaban en todos lados, no tenían tierra, ellos estaban en todos lados, impartían Torah, aunque este hombre no. Bueno, él estaba casado con una mujer normal, su esposa normal, que en ese momento no tenía, o se había divorciado o ya había muerto, y tenía aparte una mujer Pilegesh. ¿Qué quiere decir Pilegesh? Pilegesh es una mujer, es como una segunda mujer, concubina, ¿sí? No tenían obligación, no tenía contrato, sí tenía kitushin, pero no había un contrato con ella, era como una adicional a su esposa, sin ketubá. ¿Sí? Por eso se llama Pileg, que ella dividió el nombre de Hashem, porque Ish e Isha tienen el nombre de Hashem, ¿no? Ish, la palabra Ish, Aleph, Yud, Shim, tiene la Yud, que es el nombre de Hashem. Isha tiene la He, Yud Ke. Ketubá, cuando hacen Ketubá, se forma Ketub Ba, es decir, agrega la Bab y la He, Yud Ke Bab He. Entonces, cuando una mujer y un hombre, Yud Ke, se juntan y hacen Ketubá, quiere decir que se junta Yud Ke Bab Ke, el nombre de Hashem. Hashem está posando ahí con ellos. Pero cuando no hay Ketubá, entonces no está el nombre de Hashem. Entonces se llama Pilegesh, Paleg Esh. Divide y se puede formar en un fuego. ¿Sí? Esh, en lugar de la Yud de Ish y la He de Isha. Entonces, no había Ketubá. Él se había casado con esa mujer, o sea, una mujer que no le había dado la Ketubá, era como una segunda esposa de menor importancia que la esposa principal. Pero en este momento él no tenía otra mujer, era la única. Y ahí el Pasuk menciona, no menciona el nombre de él, ni tampoco de ella, solo, como dijimos, le dice que es un Leví. Este señor no era una buena persona. Tenía un muy mal genio. ¿Qué quiere decir? Si algo no le gustaba en su casa, inmediatamente gritaba, se enojaba. Entonces sucedió que un día estaba comiendo su carne y encontró una mosca en la carne. ¿Ok? Por lo tanto, se enfureció tremendamente. Pero luego recapacitó. Esta vez recapacitó. Pensó que tal vez, quizás la mujer no había sido la culpable. Puede ser que la mosca se cayó después de que sirvieron la comida. ¿Qué culpa tiene la mujer? Pero se calmó. Pero ya cuando siguió comiendo, se dio cuenta que ahora había un pelo en la comida. O sea que aparte de la mosca que ya quitó, ahora encontró un pelo. Entonces, ahí sí, este señor
Eso puede suceder en las mejores familias. A veces sucede que una comida se quema, o a veces un poco está fría, o a veces demasiado condimentada, a veces no está muy condimentada. Ahí es cuando se puede ver si una persona tiene buena midot o no. Cuando salta y dice, ¿por qué? Está muy salada, ¿no? O la persona, se sabe, ahí se puede notar en una persona cuando tiene buenas midot. Sobre esto hay muchas historias de Jajamim, que una vez le habían servido a Rabbi Israel Salanter, le habían servido un vaso, siempre él llegaba a dar un sushiur y le traían un té. Le traían un té con azúcar, pero parece que el alumno esa vez se equivocó y fue a la casa, estaban estudiando en su casa, y en lugar de agarrar el azúcar había agarrado la sal y le puso, pero el Rab, cuando estaba tomando, inmediatamente se dio cuenta. Pero para no avergonzar al alumno, se terminó todo su té. Y después, cuando se dieron cuenta que tenía sal, le dijo, ¿cómo hizo así? Encima el Rab tenía presión alta. ¿Cómo se toma un té lleno de sal? Dijo, no, prefiero no avergonzar a mi alumno. Si yo le digo, no, ¿qué le pusiste? O sea, hay que cuidarse, ¿no? Quizás no estamos en esa categoría, pero por lo menos no saltar y no enojarnos. Bueno, ¿qué pasó? Claro que se le puede decir a la esposa, obvio, ¿no? Claro que se le puede decir, pero le puede decir, mira, no tiene buen sabor, o sin hacer mucho ruido, sin hacer mucho escándalo, sin hacer sentir mal a la esposa. Sin embargo, Leví reaccionó violentamente cuando encontró ese pelo en su comida. Él dijo, a ver, primero una mosca y ahora un cabello. Esto ya es demasiado. Entonces, él creyó que seguramente su esposa lo había hecho a propósito. ¿Por qué? Mira, ella es de la tribu de Yehudá, ¿no? Y la tribu de Yehudá se consideraba una tribu muy especial, porque de ahí también vienen los reyes y de ahí viene el Mashiach. Entonces, siempre la tribu de Yehudá, que normalmente hoy en día casi todos somos de la tribu de Yehudá, ¿no? Porque son de las que no se perdieron. Entonces, ella se cree de la tribu de Yehudá y por lo tanto seguramente ella siente que no tiene que honrarme, no tiene que darme mi cabot, porque su tribu es más importante que la mía. Él era de la tribu de Leví. O quizás ya no le interese yo tanto, no le importe tanto, y por eso deja que estas cosas sucedan. Bueno, entonces este señor, como dijimos, perdió la paciencia y le empezó a gritar muy fuerte a su esposa. Tanto fue que gritó que la esposa se asustó, esa pobre mujer, que agarró sus cosas y abandonó su casa. Se fue. Ella estaba muy perturbada para quedarse con su marido. De por sí no era la primera vez que saltaba así. Ya tenía siempre era muy... Y ella decidió regresar a la casa de sus padres que vivían en Betlehem, ¿sí? En Betlehem, Judá, donde está el Keber, la tumba de Rachel y Menú. Por ahí vivía, cerca de Jerusalén. Ella decidió regresarse a su ciudad con su papá, con sus padres. El Talmud en la Gemara en Gittim, en el Masejet, en el Tratado de Gittim, ahí cuenta, en la página 6, ahí dice así, ¿no? Acá se los traigo. Ama Rebbi Yehudá, dijo Rebbi Yehudá, Zebú Baqueará encontró una mosca, como dijimos en la olla, Benimá Beotomacop. Bueno, y un pelo en ese lugar. Hay diferentes explicaciones. Yo estoy explicando, como explican varios jajamín, que en la carne. Sí, Benimá se canta, ok, Ica de hambre y de vida cara. Hay quien dice que también se encontró tanto una cosa, el pelo, como la mosca en la olla, que decir en el plato, ok. Amar Rabjista, y por lo tanto de acá se aprende una cosa, dijo Rabjista, Leolam, aliatil adam, emayetera betoch beto. La persona nunca puede poner demasiado, ¿sí?, temor, nunca puede influir y poner en temor en la casa. Un hombre nunca puede venir, o sea, nunca puede estar poniendo... ¿Por qué? ¿Por qué no puede poner demasiado temor en la casa? Dice, imponer temor en la casa. ¿Por qué no? Dice, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Sharepileges Bagibá, esta mujer, que se llamaba la mujer concubina, y Tilale Abala, su esposo, impuso Imayetera, un temor muy grande en ella. Beipila, y de acá, por este motivo se provocó que cayeron miles Yehudim, murieron, por imponer temor en su casa. Dice, Amar Viuda, dijo Viuda, Amar Rab, Kola Matile Mayetera, Betoch, Betoch, toda persona que impone temor, demasiado temor en su casa,
Sof va lidesha los overot. Al final va a terminar haciendo, o sea, cayendo, provocando 3 grandes abonot. Gilui Arayot quiere decir adulterio, abominaciones, Shefihut Damin, asesinatos, Bejilul Shabbat y profanación de Shabbat. Ahí explica por qué, justamente ahí explica por qué el Tosafot, porque como acá también lo mismo, acá provocó Shefihut Damin, muchas muertes, vamos a ver, que se provocaron justamente por la muerte de esa mujer, vamos a ver, y muerte de muchos judíos en la guerra. También se provocó Gilur Ayayot, vamos a ver qué hicieron con esta mujer. Y también pasó en Shabbat, sucedió también este Maaseh Shabbat, que al final tuvieron que profanar Shabbat. Pero bueno, vamos a entrar un poco en el Maaseh, ¿qué pasó? Ahora este señor se sentía solo. Se fue su esposa, su única esposa, no habla que tenían hijos, o quizás tenían hijos casados, pero no hablan que tenían hijos, la Torah no dice, o quizás no tenían hijos. Y ahora él había pasado 1 año y 4 meses. Solo. Él ya que se arrepintió de lo que hizo y quería ir a buscar a su mujer y pedirle perdón, hacer shalom con ella para que vuelva con él. Por lo tanto, decidió ir a buscar a su mujer a la casa de su suegro para convencerla que regresara con él. Bueno, para eso se ayudó, se preparó un ayudante que iba con él, llevó 2 burros, uno para él, era el medio de transporte, otro para traer a su esposa, llevó un ayudante, 2 mulas, y se dirigió hacia la casa de sus suegros en Betlehem, Yehudá. Entonces, cuando llegó a la casa de sus suegros, su suegro salió a recibirlo. Primero vio a la esposa, lo hizo entrar a la casa. Su suegro estaba feliz, estaba contento. Ah, qué bueno, Baruch Hashem, que viniste a buscar a mi hija. Pero había otro motivo, vamos a ver por qué. Entonces lo recibió en la casa, lo aceptó en la casa, les dijo que entre. Porque aparte, había un problema. Cuando su hija había venido, en el pueblo se empezó a rumorear que ella había engañado a su marido y por eso su esposo la echó de su casa y por eso se vino acá. Y ahora que vino el esposo a buscarla, entonces todo el pueblo se va a enterar que, obvio, si la vino a buscar es porque no era ese el motivo. Y eso entonces iba a tener buen nombre él, ya el mal nombre que hablaban de él y de su hija, ahora eso iba a cambiar. Su suegro estaba muy contento que su yerno había venido, porque como dijimos, habían comenzado los rumores, la gente sospechaba que le había sido infiel esa mujer, pero ahora todo el mundo iba a saber que no había sido cierto. Él iba a ser considerado él como su hija. Sin embargo, cuando él vino a buscar, dijo que vino a buscar, bueno, perfecto, gracias, bueno, quédate a comer, por favor. Lo invitó con una cena. Bueno, al otro día cenaron, durmieron, al otro día ya se iban a ir. Pero su suegro le rogó que por favor no te vayas, quédate, ya, quédate a la comida del mediodía, ya, y después se van. Bueno, está bien, se quedaron a la comida del mediodía, pero entre una cosa y la otra se hizo tarde, otra vez empezó a caer el sol. Y vino y le dijo, ¿para qué te vas a ir ahora? Ya se está poniendo el sol, no es bueno estar es muy peligroso de noche, no había luz antes, entonces ir de noche estaba plagada de rateros, de ladrones, asesinos, ¿para qué te vas a ir? Bueno, entonces decidió quedarse otra noche más. No obstante, al día siguiente le dijo que ya tenían que regresarse, pero el suegro le dijo, está bien, pero antes que se vayan, ya, váyanse con la panza llena, te voy a dar otra comida, coman algo. Bueno, al final comieron, y otra vez en lo que hablaron, otra vez se les hizo tarde, y ya ¿cómo te vas a ir? Ya es de noche, no te vas a ir, quédate por favor, y él quería que se quede. Cuanto más se quedaban, más el pueblo iba a saber que su hija no había cometido adulterio. Entonces él quería hacer propaganda también en el pueblo para que todo el mundo supiera que no había sido lo que pensaban. Bueno, al final, el Leví aceptó quedarse más esa noche, y lo mismo sucedió al día siguiente. Ya se van a ir, dijo, no, ya me voy. No obstante, el Leví es el esposo, ¿no? Lo llamamos el Leví. Insistió que ya no se iba a quedar, ya estaba impaciente por irse. Bueno, le dijo, bueno, está bien, no te ofrezco una comida, pero antes de irte, toma algo, un refresco, siéntate, vas a tomar algo. Y así el yerno aceptó, entre una cosa y otra, demoraron un poco más, y la pareja que estaba por salir nuevamente se tuvo que quedar por 3er día consecutivo. Le dijo, no es seguro que salgan ahora. Aparte, si vas a ir, te vas a tener que poner a la noche a dormir a una hostería, a un hotel. En lugar de dormir en un hotel, quédate a dormir acá y mañana te vas. Y así lo retuvo, pero al otro día, esta vez, el yerno dijo, yo me voy, no me quiero quedar. Aparte, era un viernes,
Y le dijo, viernes no vas a llegar a tu casa el Shabbat, vas a tener que pasar. No, yo me voy a apurar y voy a llegar. No es fácil. Quédate a pasar Shabbat. No, me voy. Viajaron todo ese día, viajaron toda esa tarde y al final se dieron cuenta que no iban a llegar a su casa. Y por lo tanto, incluso habían llegado a un pueblo donde hoy en día es Jerusalén, donde hoy en día es el Bet HaMikdash. El pueblo, ahí estaban los Yebusim, todavía ese pueblo no había sido conquistado. Todo Israel sí, pero Abraham Avinu había quedado con Abimelech. ¿Se acuerdan que una vez lo leímos, que lo estudiamos, y hicieron un pacto que no iba a conquistar su tierra hasta que no tengan varias generaciones? Entonces, esa tierra no la conquistaron, Jerusalén. Estaban los Yebusim, que vivían ahí en ese lugar. Entonces dijo, el ayudante le dijo, vamos a quedarnos acá. Dijo, no, este es un pueblo de gentiles, yo no quiero quedarme acá. Cerquita de acá hay un pueblo, se llama Gibá, y ahí es un pueblo de Yehudim, aunque no tienen buen nombre, pero de todas maneras no dejan de ser judíos. Mejor, no quiero quedarme aquí, vamos para allá. Y llegaron antes de Shabbat, justo cuando ya estaba por oscurecer. Era peligroso estar en los caminos. Él prefería quedarse en la ciudad de Gibá. Al final llegaron a Gibá, justamente pertenecía a la tribu de Binyamin. Ese sector, ese territorio pertenecía a la tribu de Binyamin. Una vez que llegaron a Gibá, ellos estaban esperando, fueron al Shuk, donde la gente ya estaba poniendo el sol, la gente ya estaba yendo para su casa, para Shabbat. Dijo, seguramente nos van a ver, a mí, a mi esposa, a mi ayudante, gente extranjera, alguien me va a invitar, por lo menos. Comida tengo, no necesito comida, no hay ningún problema. Lo único que necesito es un lugar para dormir. Bueno, pero obvio que la gente nos va a ver como extranjeros y seguramente que nos van a invitar. Finalmente nadie lo invitó, todo el mundo los dejó de ver, cada uno estaba en lo suyo y ya entró la noche, estaban solos. Vamos a dormir aquí, ni modo, no tenemos dónde dormir. De repente, un anciano que pasaba por ahí, que no era de la tribu de Efraín, pero vivía en esa tribu, no era de la tribu de Binyamin, no vivía ahí, pero era de la tribu de Efraín, pero vivía en ese sector, vivía en ese lugar. No era originalmente de Gibá, por lo tanto era un poco más amigable. La gente de Gibá era gente mala. Entonces le preguntó, ¿de dónde vienen? ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué están acá? Los vio el anciano. Entonces, ¿a dónde se dirigen? Dijo, no, la verdad yo estoy regresando a mi casa, pero mi intención era primero ir a Shiloh, a hacer una ofrenda a Dios, ¿okay? Porque mi esposa regresó, quiero darles gracias a Dios, y de ahí me iba a mi casa, pero no alcancé a ir a Shiloh y me tocó acá Shabbat, y no tengo dónde estar. Ni modo, voy a dormir acá en el mercado, donde sea, en la calle. Dice, no, ¿cómo vas a dormir en la calle? Vengan a mi casa, yo los invito. Miren, comida no necesitamos, tenemos solamente algún lugar para dormir. Vengan a mi casa, por favor, tengo suficiente comida, no hay problema. Bueno, y al final aceptaron y se fueron a su casa. Le dijo, no te preocupes, vengan conmigo, ustedes pueden quedarse en mi casa, también les voy a dar todo lo que necesiten, no hay ningún problema, quédense en mi casa. Bueno, así fue. Y mientras estaban cenando, ¿sí? Cenando la cena de Shabbat, de repente empezaron a oír fuertes ruidos afuera de la casa. En la entrada era como una turba de gente que se acercaba, estaban rodeando la casa y empezaron a oír gritos y gritos y gritos que se acercaban a su casa. Era un grupo de malhechores, un grupo de malvados de la tribu, judíos, Yehudim, de la tribu de Binyamin, que se había reunido afuera de la casa de este anciano. Esa gente no tiraron la puerta abajo solamente por respeto al zaquén, por respeto al anciano. Era un hombre muy honorable. Lo respetaban, pero desde afuera empezaron a gritar, tú metiste acá adentro a gente extranjera, como Sedón, igualito. Pero vamos a ver la diferencia. Tú metiste acá gente extranjera, queremos que nos entregues al hombre, no a la mujer. No querían ni a la mujer ni a la esposa del anciano. Queremos, o a la hija del anciano. No, queremos al hombre. Queremos conocer al hombre. O sea, conocer al hombre, la Torá te dice conocer, pero se refiere a abusarse, violar al hombre. ¿Ok? Pero no querían a la mujer, al hombre. ¿No hay una historia similar en la Torá como esta? Sí, la misma historia, la historia de Lot con Sedón, cuando Lot invitó a los malajim, a los ángeles, a pasar la noche en su casa. La gente de Sedón querían derribar la puerta
y que Lot les entregara a los huéspedes, a los 3 malajim que estaban ahí, que no sabían que eran malajim. Sin embargo, cuando Lot se negó, ellos intentaron romper la casa y entrar por la fuerza. ¿Okay? Ahí fue cuando los malajim salieron, los enseguecieron a todos y después fue todo lo que sabemos que sucedió en Sedom. Pero esa costumbre no era una costumbre solamente de Sedom, sino que era una costumbre adoptada por todos los kenaanitas, que extranjero acá no hay ley, puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Al que es local defendemos a muerte, pero al extranjero, la gente de Kenan no dañaban a alguien que era de su misma ciudad. Solamente al extranjero, ¿tú qué vienes a hacer aquí? No obstante, si eran extranjeros, como decía, no había protección y estaba a merced de todos. Cada uno, ahí no había, si uno le hacía algo al extranjero, no había ley, podías hacer lo que quieras. No había ley, policías no te culpaban, los jueces no te culpaban. Por lo que Dios fue que castigó a esa malvada ciudad de Sedom, junto con las ciudades vecinas que estaban ahí, y en los tiempos de Abraham vino que les mandó fuego, alquitrán, y se destruyó todo Sedom. El grupo de malvados de Gibá copiaron el mismo comportamiento de los kenaanitas. Ellos vivían cerca de los kenaanitas. Entonces, ese era uno de los problemas que había dicho Yoshua. Hashem le había dicho que cuando entren a Eres Kenán, tienen que liquidar, se tienen que ir todos los kenaanitas. Si no se quieren ir, hagan guerra. Por las buenas, que se vayan. Si no, hagan guerra, no puede quedar nadie aquí. Pero como sabemos y como estudiamos, que muchos se quedaron, no cumplieron con esa orden el pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó también a esta gente de la tribu de Binyamin? Así como había hecho con Sedom. El maasé es el mismo, aparentemente. El hecho es lo mismo. Querían violar al hombre. ¿Por qué no lo hizo lo mismo con la gente de Gibá? Ahí los jajamín explican que había diferencias. Primero que todo, que esas personas de la tribu de Binyamin que llegaron a pedirle al anciano que le entregaran a los hombres, eran un grupo de gente malvada. No todo el Shevet Binyamin, no toda la tribu de Binyamin era así. Estos eran un grupo de gente malvada. No era algo general como en Sedom. En Sedom, cuando habían venido a derribar la puerta de Lot, habían venido ancianos, habían venido niños. La Torá te dijo, niños, ancianos, mujer, todos vinieron a sacar a estos hombres. Acá no, acá era un grupo específico que llegaron a la casa del anciano. Además, no toda la ciudad de aquí eran malvados como la ciudad de Sedom. Y aunque estas dos historias se ven como similares, había importantes diferencias entre una y otra. ¿Sí? Ahí en Sedom, como dijimos, sin excepción, todos eran malvados. Jóvenes, ancianos, todos. Acá no. Pero, no obstante, esta pandilla de criminales, el resto de la gente no eran criminales, no eran malvados acá en la ciudad, en la tribu de Binyamin. Pero, no obstante, toda la gente de Gibá fue culpada por no protestar contra estos malvados. Vamos a ver. Después todos fueron castigados. Bueno, además, en Sedom la ley era que se debía maltratar al extraño. Esa era la ley. Si alguien lo hacía, estaba actuando legalmente ante la ley de maltratar al extraño. En Sedom se consideraba un crimen ser bondadoso con el extranjero. O sea, ser bueno, hacer un gesed, un favor con el extranjero, era un crimen y lo juzgaban a él. Por lo tanto, ese lugar tenía que haber sido destruido. No hay esperanza con esa gente que alguna vez llega a ser teshuvá. No hay. Una gente así, no hay, por más que ya está enraizado sus cualidades, ¿sí? Porque ellos voltearon la ley. O sea, cambiaron la ley. La ley era que si no le haces, si le haces un favor, entonces te van a castigar a ti. Mientras que en esta ciudad judía de Gibá no existían esas leyes malvadas, ¿sí? Todos los Yehudim sabían, aún estos malvados, que lo que estaban haciendo no era algo bueno que estaba permitido en la Torá. Ellos sabían. En cambio, en Sedom, ellos pensaban que lo que estaban haciendo es algo que está bajo la ley, entre la ley. Cuando el anciano se dio cuenta de que la turba estaban a punto de entrar a su casa, entonces, para intentar calmar a la multitud, salió. Salió como Lot, cerró la puerta, salió y les dijo, por favor, este hombre es mi huésped. Este hombre vino a mi casa para que yo lo protegiera. Por favor, no le hagan nada. Sin embargo, la gente no quería saber nada, no les interesaba oír lo que dijo aquel anciano, por lo que ya esto vio que ya no había más, no había salida, se dio cuenta que no había otra salida. Entonces les propuso, dije, mira, vamos a una cosa, les propongo algo. Dejen en paz a este hombre y yo les entrego a mi hija soltera y a la mujer de este hombre. Sin embargo, la turba no quiso oír. No les interesó oír eso que ellos decían.
se taparon los oídos, no querían oír. Entonces, no obstante, como dijimos, no estaban interesados en ese trato, ellos querían cometer abominación con el Leví mismo. Cuando se mete de nuevo el anciano y le dice lo que está pasando, entonces este señor Leví, él estaba desesperado y vio la peligrosa situación y él dedujo que, como dijimos, que iba a ser menos grave el pecado si estos malvados se llevan a su esposa que si cometen adulterio con él. ¿Ok? Esto entonces, que si se abusaban de él. Entonces, en su desesperación, abrió la puerta y empujó a su esposa, ¿no? Hacia afuera. Entonces, al final se calmó la gente. La gente al final se calmó. No era lo que quería, pero se calmó. Eso fue terriblemente cruel de su parte, pero en ese momento el Leví no vio otra salida. Los malvados se llevaron a la mujer y abusaron de ella toda la noche. Luego la enviaron de regreso a la casa del anciano. Apenas llegó, sube las escaleras y se desmaya en las escaleras de la casa del anciano. Mientras tanto, ellos no abrían la puerta. Todavía tenían miedo que la turba regrese. Estaban esperando a ver si regresaba la mujer y a ver si regresaba toda la gente a destruir su casa. Tenían miedo, trabaron las puertas por adentro y ella ya estaba afuera en la puerta de la casa, en las escaleras, por lo que en la mañana todavía tenía miedo de abrir, pero cuando salió el sol, Leví finalmente abrió la puerta para encontrarse con una horrible imagen a sus ojos. La mujer tendida en el piso, sus manos estaban apoyadas sobre el escalón. Entonces, él pensó que su esposa estaba exhausta y que se había quedado dormida en las escaleras. Entonces le dijo, ya, levántate, vámonos de acá, tenemos que salir de este terrible lugar. Pero no hubo respuesta. La mujer estaba muerta. Bueno, cuando vio a su esposa que estaba muerta, dijo, no permitiré que estos criminales salgan con la suya ni que se escapen de esto. No voy a permitir esto. Por eso dije que es una historia muy dura, es de las historias más trágicas y duras de toda la Torá. Cuando ya no iré al Mishkan, mi intención era primero ir al Mishkan, ¿ok? Y a todo esto era Shabbat, por eso dijimos que también se hizo Jerusalén Shabbat. Ya no iré al Mishkan, ¿sí? Como él tenía planeado, en su lugar me iré a mi casa y me voy a encargar de estos malvados asesinos que cometieron este horrible crimen, sean castigados. La subió a la mujer al burro, muerta, y se la llevó a su casa. Todo el mundo viendo. Todo el mundo viendo, no importa, eran extranjeros, no pasa nada. Cuando este hombre llegó a su casa, entonces ahora sucedió algo más terrible de lo que habíamos escuchado. Él tomó una decisión. Su decisión era cortar a su esposa en 12 pedazos y mandarle un pedazo de su esposa a cada tribu, para que con una carta o con mensajeros, para que vean lo que le hicieron a su esposa. Obviamente que no dijo que la empujó, pero después va a contar cómo fue. Okay. Entonces llamó a 12 mensajeros y a cada uno le dio una parte del cuerpo de su esposa y le ordenó que le entreguen a cada tribu y les cuenten a todos el terrible suceso que hicieron con esa mujer en Gibá. Y que todo el pueblo de Israel debe castigar a los criminales. Pero la pregunta es, ¿por qué decidió desmembrar el cuerpo de su esposa y enviar esos pedazos a las tribus? Podía haber mandado cartas, podía haber ido él y decirle lo que pasó. ¿Para qué tiene que mandar y hacer eso? Él quería impresionar, él quería conmocionar a todo el pueblo de Israel. Porque si solamente iban a escuchar lo que sucedió, bueno, no hubiese causado tanta impresión eso, y después se iban a olvidar y quizás no iban a tomar, pero no iban a hacer lo que hicieron, pero cuando vieron eso ya es una impresión, algo totalmente horrible. Entonces, al ver el cuerpo de esa mujer desmembrada, eso iba a causar tan impresión que se pondrían furiosos y iban a tomar acciones. Entonces, cuando recibieron eso, bueno, además, él les quería mandar un mensaje a todo el pueblo que debemos estar juntos, porque cada uno estaba separado, cada tribu estaba en lo suyo, cada uno tenía su tierra, no había líder. Entonces él decía, tenemos que estar juntos, tenemos que estar unidos, las 12 tribus, ahorita estamos separados unos de otros, somos como las 12 partes de un cuerpo.
Eso también le quiso mandar. Dijo, mira, le estoy mandando porque todas las tribus estamos separadas, como un cuerpo que fue cortado. Así somos el pueblo de Israel. Tenemos que unirnos. ¿Sí? Si una tribu comete un crimen, no podemos ignorarlo. Tenemos que juntarnos contra esa tribu. Tenemos que tener ese ahdud, esa unidad, estar unidos en el pueblo judío. Bueno, y el plan de Leví funcionó. Él manda esa parte de las mujeres a cada tribu, y cuando los judíos vieron estos pedazos de carne de la mujer, oyeron el mensaje, se horrorizaron y dijeron, no podemos creerlo, esto no ha pasado nunca. Dice, desde que salimos de Egipto, nunca sucedió un hecho así. Hubieron muchas cosas graves, pero una cosa así, desde que salimos de Mitzrayim, nunca pasó algo así. Entonces, nunca habíamos escuchado algo tan terrible. Incluso el mismo Sanedrín convocó a todo el pueblo de Israel a una reunión. Todos tienen obligación de presentarse en Mizpah. Mizpah es un lugar donde normalmente se reunían. Y mandó avisar el Bedim. Todo Israel, de todas las tribus, tienen que venir y presentarse en esta reunión. Cualquier hombre o niño o mujer que no venga, sin una constancia médica, bueno, no, si estaba embarazada o algún enfermo, no. Si las personas no se presentan aquí, será ejecutado. ¿Sí? El Sanedrín dijo que obligación de reunirse todos, eso significa que no le importa a la persona lo que sucedió y estaría considerado en la misma categoría de los malvados de Gibá. Todos se tienen que presentar. Cuando el pueblo escuchó eso, todos, el anuncio del Sanedrín, todos llegaron ahí, se reunieron y también llegaron 400.000 soldados armados, ¿sí? Para ver qué era lo que le iban a dictaminar. Solamente los únicos que no se presentaron fueron los de la tribu de Benjamín, obviamente. No solamente los de Mizpah. Toda la tribu de Benjamín, que sabían ya de qué se trataba el asunto, no se presentan porque sabían el motivo de la reunión. Porque la ciudad de Gibá pertenecía a la tribu de Benjamín. Bueno, en esa reunión convocada por el Sanedrín, el Leví estaba ahí, dijo, yo quiero hablar. Y le dieron para hablar. Y él empezó a explicar, empezó a relatar que su esposa y él estaban, como pasó todo, que estaban en la noche en Gibá, que pertenece a la tribu de Benjamín. Una pandilla de gente malvada rodeó la casa. Al final, ellos querían abusar de mí. Les di a mi esposa y al final me dejaron en paz, pero en cambio pasó lo que pasó y mataron a mi esposa. Por lo tanto, yo me la llevé y la despedacé su cuerpo para advertir a todo el pueblo sobre este crimen. Todo el pueblo de Israel somos responsables uno por el otro. Si ignoramos esto que está sucediendo ahora, esto también puede suceder en un futuro. Entonces, yo les pido a ustedes que ahora debatir el problema y que decidamos para impedir esto que suceda otra vez. En ese momento estaban todos encolerizados, todos enojados. Decidieron, no nos regresamos a nuestras casas. De aquí vamos a pelear contra Benjamín. Nadie se regrese. Los que están aptos para ir a la guerra, otra vez vamos a la guerra, todos enojados, y ahí incluso 10 de cada soldado transportaban alimentos. O sea, 10 soldados y uno llevaba alimentos. Así, o sea, cada uno, ahí mismo se prepararon todos para la guerra, provisiones para los soldados. Quizás uno pueda pensar que esta historia nos muestra que el pueblo de Israel eran casi tan malos como los canaanitas. Una persona escucha esto, ¿y qué va a pensar del pueblo de Israel? Es cierto que los malvados de Gibá cometieron ese horrible crimen, pero cuando los Yudim escucharon esto, se conmocionaron. El pueblo de Israel no estaba acostumbrado a este tipo de crímenes. Nunca sucedía este tipo de crímenes entre los judíos. Entonces, la única ocasión que fue acá, la nación entera se levantó en armas, por lo que ahora todo el pueblo estaba listo para castigar a estos malvados y asegurarse de que esta tragedia nunca más sucediera. Entonces, ya con esto vamos a terminar, mandaron mensajes a la tribu de Benjamín y le dijeron, un terrible crimen sucedió ahora con gente de su tribu. Nosotros no queremos salir a pelear contra ustedes, le exigimos que nos entreguen a los malvados y nosotros le vamos a hacer justicia. Entréguenos, ustedes saben quiénes fueron, entréguenos a esta gente y aquí se acabó el problema y nosotros los vamos a juzgar, obviamente que los vamos a matar. No obstante, si no nos los entregan y están protegiendo, entonces ahí sí van a tener que pelear contra todo nuestro ejército. Todas las tribus de Israel contra ustedes. Pero la tribu de Benjamín se quedaron muy ofendidos por este mensaje. ¿Por qué?
Porque ellos decían, bueno, si ustedes, ¿por qué no nos dicen? Cada tribu tenía su pequeño juzgado, Sanedrim. Ustedes díganos y nosotros vamos a mandar a esta gente a nuestro Sanedrim, a nuestro juzgado. ¿Por qué nos están pidiendo ustedes, nos vienen a exigir que les entreguemos a esta gente? Nosotros tenemos nuestro propio juzgado y vamos a juzgar a nuestros propios criminales. La tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, sintió que el pueblo judío, que todos los demás pueblos de Israel, que el pueblo de Israel los habían ignorado el derecho de que tengan ellos de juzgar a sus propios malvados. Pero sin embargo la tribu de Benjamín era demasiado orgullosa. No querían entregar a los malvados, por lo que decidieron prepararse para la guerra en contra de las demás tribus. Entonces, de alguna manera, la tribu de Israel tendría que haberse encontrado alguna manera de arreglar este problema pacíficamente, ya que la tribu de Benjamín no eran malvados todos, eran un grupo de jóvenes, de un grupo de personas. Si hubiese habido un shofet, si hubiese habido un líder de Israel, entonces él no hubiese dejado que esto suceda y hubiese hablado con ellos y de alguna manera se hubiese arreglado. Pero por cuanto que estos eventos ocurrieron después de que falleció Yoshua bin Nun y antes del primer shofet, antes de que fuera designado, entonces no había manera de detener a nadie, por lo tanto, entonces sucedió lo que sucedió, vamos a ver, que fue algo que terminó muy mal, pero al final vamos a ver que esta historia termina de otra manera, termina con lo que pasó con Tu B'Av, ¿no? De acá se origina todo lo que pasó en el 15 de Av. ¿Okay? Ya saben, vamos a contar la semana que viene, pero fue algo tremendo. Una historia que es muy dura, una historia que hay que saberla, una historia que no se cuenta mucho. O sea, obviamente, en las escuelas no se cuenta. En los libros de Tanaj, en los libros de Nach de las escuelas, esta historia termina con la historia de Shimshon. Ahí sigue a Shemuel. Esta historia no la traen, esta historia generalmente no se cuenta, pero nosotros tenemos que saberlo. Es una historia difícil, pero hay un musar, vamos a aprender que al final, el libro de Shofetim termina con esta historia, pero al final es una historia que salió en un rayo de luz, porque había una tribu que estaba a punto de extinguirse. Vamos a ver que al final renace una tribu, que la nación comprendió que una persona puede caer lo más bajo, un yehudí sin moral, como dijimos, sin irat Hashem, sin temor, no un yehudí, cualquier persona sin temor a Dios, aunque sea la persona más culta, puede caer en lo peor, porque cuando no hay irat Elohim, una persona puede caer en lo peor. La nación de Israel estaba muy arrepentida de lo que habían hecho. Este señor es un caso único, no estamos hablando de un caso de mucha gente, y Am Israel puede tropezar, el pueblo de Israel se puede equivocar, el pueblo de Israel se puede dividir, se puede perder en el camino, pero siempre hay una teshuvá, siempre hay una regresión, siempre se puede construir. Y aunque el pueblo de Israel parece cortado en pedazos, porque vemos que aparentemente estaba cortado en pedazos, Dios nos enseña cómo volver a unirnos. Desgraciadamente a veces tiene que mandar cosas muy difíciles para que el pueblo de Israel se vuelva a unir. Antes del 7 de octubre, ustedes ven cómo estaba la nación judía, cómo estaba Israel. En Israel era algo tremendo, todos peleados con todos. Desgraciadamente, una vez, antes del 7 de octubre, una vez una persona me preguntó, me dice, ¿qué crees que pueda pasar? Es algo, esto es increíble, ¿qué crees que pueda pasar? Mira lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Le dije, mira, yo no presagio nada bueno, esto puede venir algo muy, muy malo, porque cuando no hay shalom, y es tan marcado los problemas que hay, las diferentes opiniones, puede haber diferentes opiniones, pero ya cuando hay tantos problemas, ahí es donde pueden venir, no presagio nada bueno, puede venir algo muy malo, y no pasó mucho tiempo, no soy Naví, pero era algo que en la historia pasa siempre. Cuando hay problemas de shalom entre Am Israel, uno puede ser religioso, menos religioso, uno puede ser lo que sea, pero tiene que haber shalom. Yo te respeto, tú me respetas, cada uno tendrá su manera de dirigirse con Dios, y Boreolam sabrá cómo es cada uno, pero no hay que ofender al otro, ni hay que mirar mal al otro. Cada uno puede ser hasid, uno puede ser litaí, uno puede ser no religioso, uno puede no cumplir Shabbat, cada uno sabrá. Pero cuando hay shalom en Israel, nada puede pasar contra Israel. Cuando no hay shalom. Y acá fue ese problema también, un problema que trajo guerras y trajo miles de muertes, ¿sí? Pero al final recapacitaron y volvieron a hacer shalom entre todas las tribus, con lo que terminó después, vamos a ver, en Tu B'Av. En la próxima clase vamos a terminar con esta historia, y ya empezamos, si Dios quiere, con Shemuel Naví. Gracias a todas que vinieron a la
Gracias, Hanna, por haber venido. Saludos. Gracias, gracias. Todo lo mejor. Gracias, gracias a usted.